son medios de los 5 continentes quienes solicitaron, Cristian, acreditaciones para esta conferencia. Y según tengo entendido, esta es la primera vez que un papa recibe a víctimas de abusos sexuales sin proteger su identidad. Entonces aquí están ellos, estos 3 chilenos, dando la cara en un momento histórico. El profesor dice, esto va a cambiar la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia. A ese punto. Aquí hay una estrategia comunicacional detrás. Es mostrar un cambio de timón. No es casual que estén dejando a las víctimas el espacio para hablar. No es casual que ellos, además, que tienen una capacidad notable para comunicar, la Iglesia esté diciendo, ok, van a hablar. Ojo, que seguramente ellos van a decir que van a seguir encima, que no basta con los gestos. Claro. No, además, otra cosa, aquí hay un mensaje profundo al staff del Vaticano. Sí, claro. O sea, ese mensaje, no solamente al obispo chileno. Se puede cuestionar cómo actuó la Iglesia chilena, pero sobre todo hay que cuestionar cómo actuó la Iglesia mundial, porque fue el Vaticano el que permitió, bajo su paraguas, que pasaran las agresiones, claro, y la falta de cariño y de responsabilidad frente a las víctimas de abuso de cualquier tipo, menores, abuso sexual, cualquier tipo de abuso. Así es, María Luisa. Se oye. ¿Se puede poner más fuerte? Sí, estamos... Ahí están escuchando ustedes cómo comienzan a presentarse los 3 chilenos víctimas de Caradima y van a empezaron a dar las gracias porque estamos aquí con ellos y no puedo hablar así fuerte porque me están pidiendo que me calle para que el resto los escuche. Escuchemos. ¿Se oye? Lo van a arreglar. Sí. Hola, soy Juan Carlos Cruz y quiero darle las gracias a todos los medios del mundo por estar aquí con nosotros y también a nuestros compañeros de los medios chilenos y un saludo muy cariñoso a todos nuestros compatriotas que nos están viendo y que nos han mandado todo su cariño. Lo que queremos hacer es que James va a leer el comunicado en español, yo lo voy a leer en inglés para los medios en inglés y Muy buenas tardes a todos, les agradecemos de todo corazón esta oportunidad y voy a proceder a leer un comunicado. Buonasera a tutti, grazie per la vostra opportunità. Adesso comincio a leggere un comunicato. Después de haber pasado casi una semana en la residencia Santa Marta, compartiendo con el Papa Francisco, quisiéramos decir lo siguiente. Durante casi 10 años hemos sido tratados como enemigos porque luchamos en contra del abuso sexual y el encubrimiento en la Iglesia. Estos días conocimos un rostro amigable de la Iglesia, totalmente distinto al que conocimos antes. El Papa nos pidió formalmente perdón a nombre propio y a nombre de la Iglesia Universal. Reconocemos y agradecemos este gesto y la enorme hospitalidad y generosidad de estos días. También agradecemos a Monseñor Jordi Bertomeu, quien, por encargo del Papa, nos ha acompañado y ha sabido transformar esta estadía en algo constructivo. Pudimos conversar de manera respetuosa y franca con el Papa. Abordamos temas difíciles, como el abuso sexual, el abuso de poder y sobre todo el encubrimiento de los obispos chilenos. Realidades a las que no nos referimos como pecados, sino como crímenes
y corrupción, y que no se agotan en Chile, sino que son una epidemia. Una epidemia que ha destruido miles de vidas de niños, niñas y jóvenes, personas que confiaron y que fueron traicionadas en su fe y en su confianza. Hablamos desde la experiencia, una a la que otros no han logrado sobrevivir. El Papa nos pidió nuestra opinión acerca de aspectos concretos y también teóricos del tema. Le expresamos la gravedad del encubrimiento del abuso porque lo sostiene, lo replica, lo hace impune y favorece la creación de redes de abuso dentro y fuera de la Iglesia. Conversamos con el Papa acerca del ejercicio patológico e ilimitado del poder, que es piedra angular del abuso sexual y del encubrimiento. Le expresamos que la Iglesia tiene el deber de transformarse en aliada y guía en el mundo respecto de la lucha contra el abuso y de ser refugio para las víctimas, cosa que hoy no ocurre. En nuestra vida nos hemos encontrado con sacerdotes religiosos y religiosas comprometidos con la dignidad de las víctimas y la justicia. Personas honestas, valientes, que han logrado avances en esta lucha. Son muchos y son imprescindibles. El Papa se mostró muy receptivo, atento y empático durante las intensas y largas horas de conversación. Esto fue muy significativo y de ahí nació la idea de generar sugerencias que nos comprometimos a enviarle durante los próximos días y a seguir trabajando en el tema. No depende de nosotros que se lleven a cabo las necesarias transformaciones en la Iglesia para detener la epidemia del abuso sexual y del encubrimiento. Esperamos que el Papa transforme en acciones ejemplares y ejemplificadoras sus cariñosas palabras de perdón. De no ser así, todo esto será letra muerta. Finalmente, quisiéramos repetir que decidimos aceptar esta invitación en nombre de miles de personas que han sido víctimas de abuso sexual y encubrimiento de la Iglesia Católica. Ellos le han dado sentido a nuestra visita. Juan Carlos Cruz, voy a leer, José Andrés y James. Nosotros. Ahora voy a leer... Así es, las declaraciones de James Hamilton. Paulina, quiero pedir tu impresión después de haber realizado un reportaje que por primera vez abre la puerta a lo que está continuando acá en el Vaticano. A ver, son tremendos hombres. Tenemos la suerte, los católicos tienen la suerte y también la gente de cualquier otra institución grande donde ocurren estos eventos de abuso tienen la suerte de tener estos voceros, porque estos voceros están siendo vistos por todo el mundo, al menos católico, y son voceros humildes, porque ellos podrían haber sido arrogantes y ellos escucharon pese al dolor, pese al maltrato de todos estos años y hoy día están diciendo, fuimos acogidos, fuimos respetados
Pero si aquí no hay cambio, esto es letra muerta. La verdad te empodera. ¿Tú nos podrías relatar la primera vez que viste o que entrevistaste a James Hamilton? A mí me emociona hablar todavía de esto, fíjate, es bien Lo sé, es parte de la lo historia sé. de uno, pero sobre todo es parte de la historia de ellos y eso es lo relevante, creo yo. Esta gente se ha construido en estos años, se ha reconstruido su familia, ha reconstruido la manera de ver el mundo. Esta gente es símbolo de mucha gente que hoy día es abusada, de muchas ámbares, de muchos jóvenes que hoy día están en el seminario. James Hamilton habló de gente que no está aquí. Hay gente que se ha muerto, que Paulina, se ha suicidado porque no ha sido capaz de superar el abuso. Esta gente que hoy día está ahí son hombres poderosos, son chilenos poderosos que deberían liderar transformaciones que necesitamos hoy día. Paulina, yo entiendo que en general los periodistas siempre tratan de restarse porque no les gusta ser el foco. El foco claramente está ahí en el Vaticano en este momento, pero me imagino también que en términos profesionales y personales, para ti también es un hito lo que está ocurriendo hoy, porque fuiste quizás la primera persona que confió en ellos, que les creyó, y gracias al informe especial ha pasado todo lo que ha ocurrido durante estos últimos 8 años. Yo agradezco pertenecer a la televisión pública, tal vez en otro medio de comunicación. En esos años no se habría podido dar ese mensaje. Estábamos luchando contra el poder en su máxima expresión y la televisión pública y Televisión Nacional de Chile a través de Informe Especial fue capaz de decirlo y eso es histórico, porque movimos una valla. Y la idea no es hablar de uno, es hablar de mover vallas. Es poder dar... Nosotros solo los periodistas entregamos las herramientas, pero también entregamos el trabajo, el método, el asegurarse de que estas denuncias fueran verdad. Y si eran verdad, pues bien, hay que ser valientes y hay que insistir. Ese es el llamado hoy día, es el llamado a ser valientes, a ser trabajadores y a insistir. Y si nos equivocamos, nos equivocamos, pero insistir, porque si no, esto es letra muerta y esto emociona. Pero además hay una cosa, a mí todavía no me logro serenar. Yo la entrevista a Hamilton que hizo usted hace 3 o 4 días atrás, ahí me impuse de un elemento que yo no conocía. Yo había tenido muchas dudas, Arte, porque esa confianza que uno tiene en la autoridad de la Iglesia, yo soy muy mal hijo de la Iglesia por lo demás, pero como la quiero mucho, a su representante le tengo mucha estimación. Pero usted me abrió los ojos de tal manera que, de Alberto, que yo ya casi no puedo hablar, después de lo que escuché, sobre todo el testimonio de Hamilton. Y que fue estremecedor el testimonio de una valentía. Imagínense lo que es decirle a millones de personas, y esto desde el 2010 ahora se ha repetido tantas veces su versión, y él después volvió a decirlo en otros programas y a través de la prensa escrita, delante de todo el mundo, que él en silencio había permitido ser víctima de abuso por años, siendo un adulto, teniendo formación intelectual, teniendo una familia, por años. ¿Cuánta gente dijo, algo habrá que aguantó tanto tiempo? Y sin embargo, él puso el pecho y siguió adelante. Pero fíjate que es un tema que yo siento que nos emociona al escucharlo, pero yo sí quiero hablar de ti. Yo sé que es difícil, pero ¿por qué? Porque tú hablaste de valentía, hablaste de la televisión pública, hablaste de correr barreras. Pero fíjate que el correr las barreras fuiste tú. La valentía la tuviste tú, a la que apuntaron con el dedo y también tuvo consecuencias familiares, me imagino, de tu entorno, fuiste tú, junto con ellos. Y por eso hablo de tu buen olfato periodístico, pero también tu calidad humana. ¿Fuiste la primera en creerles, Paulina? No, yo creo que no fui la primera en creerle. Yo creo que hay mucha gente que lo sostuvo. Está Eliseo Escudero, los sacerdotes de otras investigaciones, los que llevaron las cartas donde el arzobispo, los que llevaron las cartas donde el obispo auxiliar. Fuimos una suma de personas que estuvieron ahí. Fueron sus hijos que siguen dando contención. A mí me carga hablar de mí. Estoy tratando de esconder la pelota. Lo sé, pero no quiero sacar el factor humano acá. Es doloroso, es complicado. Yo tuve una formación católica de origen, grande, profunda, comprometida, muy metida en lo que yo creo que es el trabajo social, y esto golpea. Hoy día yo soy distinta. Hay cosas en las que ya no creo, sin embargo sí creo en la fuerza y sí creo en la verdad. Y eso hoy día, verlo ahí reflejado, me inspira, me motiva, me dice esto tiene sentido.
¿Te emociona ver la transformación? Y me emociona, ¿cómo no me va a emocionar? Pues si uno tampoco tan dura es. Sí. Emociona, fortifica, da sentido de vida. José Andrés Murillo hoy día tiene una fundación que protege gente. ¿Cómo no va a ser bonito? ¿Te parece que lo escuchemos justamente lo que está diciendo en este minuto ahí en el Vaticano? Las víctimas de abuso sexual clerical y que murió hace un tiempo, ¿no? Y que quería hacer de esto también su lucha. Sí, Elisabetta. Sí, perdón, sí. Ah, perdón. O sea. La Chiesa cilena non ha il monopolio per quanto riguarda i casi di abusi sessuali e anche di insabbiamento di questi casi. Come abbiamo spiegato prima nel comunicato, è qualcosa che si está traduciendo ahora al italiano, que es el idioma oficial del Vaticano. Lógicamente es la primera versión, luego vienen las versiones en inglés que entrega Juan Carlos Cruz, que es residente en Estados Unidos. Andrea. Sí, yo quiero recoger, bueno, algo de lo que estábamos hablando con Paulina, que la Paulina lo dice muy bien, que tiene que ver con meterse con el núcleo más duro del poder y que eso siempre es muy difícil. Y en este caso, cuando hablamos de Fernando Karadima, eso está en varios planos, porque no solamente tiene que ver con el poder que hay al interior de la iglesia, de cuestionar a alguna figura relevante dentro de la cúpula de la iglesia, sino que la iglesia del Bosque no era cualquier iglesia. Una figura de la élite. Estamos hablando de una iglesia muy enquistada en el poder de este país, político, económico, social y religioso. Por lo tanto, efectivamente, en ese momento, hacer esa denuncia era muy complicado. Y me quedo con palabras de lo que dicen los denunciantes del caso Karadima cuando dicen, aquí no se trata de pecados. Esto tiene que ver con crímenes y con corrupción. No lo llevemos a un tema religioso, que puede tener su connotación, pero aquí estamos hablando de delitos. Y dice, esto no solamente ocurre en Chile, sino que esto es una epidemia, porque ha habido un encubrimiento de parte de la Iglesia Católica de situaciones similares en varias partes del mundo. Por eso que es tan relevante lo que pasa con las víctimas del caso Karadima. Sí, está hablando Juan Carlos Cruz. Vamos con el Santo Padre, lo que hablamos fue mucho de estas cosas, le sugerimos muchas cosas que él en este momento nos pidió que iba a rezar, que iba a pensar, y que iba a esperar a tomar una decisión, como lo dijo en su carta, a corto, mediano y largo plazo. Así que nosotros esperamos confiados en que, bueno, el Papa es el que decide en el fondo qué es lo que va a pasar al final. Pero no hay hechos concretos, entonces no lo dijo que iba a tomar medidas concretas. No nos ha... No, sí, no. No hay hechos concretos, lo que de la María Luisa le estaba preguntando respecto al corto, mediano y largo plazo. Oiga, Paulina, le digo a usted, ¿se acuerda usted del caso de Jerónimo Savonarola? Fue la Paulina Allende Salazar del siglo XV. Denunció del Papa para abajo, claro que le costó morir en la hoguera. Hay que decir algo, yo entiendo que los obispos que van a viajar ahora a juntarse con el Papa, en el fondo entiendo, y en la información que uno maneja, no llevan nada preparado, porque el Papa tampoco les ha dicho que lleven algo concreto, tráigame esto. No. Aquí hay un silencio que les debe generar una angustia. Una reflexión que me parece muy inteligente también, es como mirarse hacia adentro, y entiendo que estaría llegando, creo que no estaba en Roma, Monseñor Chicluna, y que ahora está llegando, y me da la sensación que es el periodo previo a la reunión con los obispos, es decir, en este minuto, después de esta conferencia histórica que estamos viendo, la Iglesia desde el Vaticano está preparando el trabajo que se va a realizar con los obispos para plantear, me imagino yo, soluciones concretas, que es lo que todos esperan, para transformar. O sea, los obispos van en cero, básicamente. Van a conversar de verdad con el Papa. La información que yo tengo es esa. Volvamos allá al Vaticano en vivo. Señor Barros. Cada uno de nosotros habló con el Santo Padre, con el Papa separadamente, y fueron conversaciones muy enriquecedoras y francas, y bueno, cada uno podrá decir, porque somos tres diferentes personas que reciben la información y la comunican en formas distintas, y somos tres personas diferentes. Pero en el caso de Monseñor Barros, yo le conté al Papa que no solo Monseñor Juan Barros, sino que el obispo
Horacio Valenzuela, el obispo Andrés Arteaga y el obispo Tomislav Kolyati veían cómo Karadima tocaba y abusaba a jóvenes y estaban ahí. Y él recibió esa información. O sea que más que encubridores también son testigos. Claro, es lo que estamos hablando, ahí está haciendo la traducción a italiano. Estamos hablando de lo de Gino. Gino recién estaba entregando información sobre lo que habla recién Juan Carlos Cruz y que se le entrega verbalmente ahora al Papa. O sea, aquí no hay carta, no hay intermediario y no hay nadie. Claro, la palabra. Y está hablando de la incapacidad que tuvieron algunos para leer o atreverse a oponerse a lo que ahí estaba ocurriendo. Por lo tanto, a propósito de lo que está diciendo Gino, está hablando de la necesidad de renovar y de transformar a la cúspide de la iglesia. Pero Paulina, tú dices de leer, pero si él está hablando de que eran testigos visuales, o sea, ya ni siquiera era que tenían que leer, ellos estaban siendo testigos presenciales. Eso se llama abuso de poder. Eso se llama que llegas a un nivel de confusión en tu mente, que tu mapa de realidad, la manera de leer la realidad está dañada. Además, Paulina, yo creo que el poder de Fernando Karadima era tan grande de que a ellos les permitía ubicarse en cargos súper importantes de la Iglesia Católica, como es ser obispo, porque uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Karadima no ejerce un alto cargo? Porque él, desde su vitrina, desde su vereda, tenía una capacidad de poder tan grande en que los suyos los ubicaba en las mejores partes, y ahí está en su comodidad completa. Vamos a Vaticano, lo escuchamos a James Hamilton, a ver. Sí. Por de pronto contra el cardenal Errázuriz, que lo consideramos un encubridor de abuso, y por lo que hemos hoy en día se nos confirma aún más su acción criminal, lo mismo que el cardenal Essati. Y nos encantaría poder meterlos todos a la cárcel, pero en Chile los abusos prescriben del punto de vista penal a los 5 y 10 años. Nosotros logramos que una jueza en Chile diera un veredicto contra Karadima de abuso de menores y adolescentes. Ese veredicto no pudo ser sentenciado para la pena de Karadima porque ya había pasado la prescripción. Y en este momento en Chile, y yo le pido aquí públicamente al presidente de mi país que, como lo está haciendo, tome la decisión más sabia y a favor de las víctimas que hoy en día lo necesitan para la paz social y de su corazón, sobre la ley de imprescriptibilidad para abusos de menores y adolescentes. Y espero que los gobiernos del resto de los países del mundo empiecen también, los que no lo tengan, a pensar primero en las víctimas y no en el hecho de cometer errores de acusar a inocentes. Correr la te vas valla. dando cuenta que como con personas valientes y testimonios que llegan así, se va haciendo más justicia, se va mejorando la sociedad. Después de estos testimonios, ¿cómo no se van a reunir? ¿Cómo no van a correr la valla? ¿Cómo no van a aumentar la imprescriptibilidad? O sea, no puede ser prescriptible. La justicia lo dijo concretamente, hubo un juicio, hubo sacerdotes que declararon y dijeron que es verdad lo que a ellos les ocurrió. Sin embargo, estaba prescrito, es decir, se establece una verdad jurídica, efectivamente fueron abusados. No se puede hacer nada. Y hay muchos testigos, pero así queda. Ojo, y el tema es importante porque justamente lo que leíamos hoy día en la portada del Mercurio es que lo que se está estudiando es aumentar los plazos de prescripción, no eliminar la prescripción de los delitos de abuso sexual. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Y hoy día vienen los diarios y lo dicen los expertos en temas de abusos sexuales. Dicen, necesitamos que no haya prescripción, porque si no sé si se amplía de 10 a 15 o de 10 a 20, de todas maneras. ¿De quién está la ley? De todas parte maneras. ¿De las víctimas o está de parte de la otra parte? Bueno, eso es parte de la discusión que hay y que va a haber ahora política. Es que lo hablábamos hoy día en la mañana con respecto al caso de Ámbar y otros casos que están ocurriendo, pero la verdad es que ellos se demoraron, ¿cuánto? ¿30 años? O sea, muchísimos años. Estamos hablando de personas de 17 años que a los 30 y algo pudieron hablar y pudieron contarlo, y con mucha dificultad porque muchos no lo han dicho y no lo han hablado. Hoy hay otra cosa que a mí me llama la atención, porque claro, él dice que la imprescriptibilidad de los delitos se lo pide al gobierno. Pero a la iglesia, para que esta letra no sea muerta, ¿qué tendría que pasar? Le pregunto, profesor. ¿Tendría que volverse a hacer un concilio para que la reforma en la que opera la iglesia a nivel mundial cambie?
Respecto a la prescripción, dentro de la Iglesia, en este caso, el Papa, en algunos casos, en estos juicios, suspende la prescripción. Pasó. Ahora, otro día discutiremos lo de la imprescriptibilidad, porque entonces habría otros delitos que hacerlo. Ahora, respecto a lo que usted dice, yo creo que tiene que hacerse un conjunto de sínodos nacionales, otro sínodo universal o posiblemente un concilio, porque aquí se requieren reformas profundas en la Iglesia. Y para mi tranquilidad, Paulina, para que vuelva a la fe, en tiempo de Jesucristo no se olvide que uno de sus apóstoles, cuyo sucesor es el obispo, Judas lo traicionó. Y el otro, el jefe de la trupe, San Pedro, aquel, el primer papa, lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Ahí tenemos el ejemplo de las debilidades humanas nuestras, que son muchas veces... Vamos a Roma en directo. Nel 2015 sí, yo creo que... Monsignor Cruz manda una... No, Monsignor Cruz, Juan Carlos Cruz. A ver qué dice. Allora, nel 2015 Juan Carlos Cruz invia una lettera a Monsignor Barros riguardante una lettera a Monsignor Barros. No. Claro, si pregunta si le envió una carta a Monsignor Barros. Traduco io. Sì, no, ha mandato una lettera al Santo Padre che gli è stata consegnata dal cardinale O'Malley. Questa lettera poi, diciamo... Sí, si están confundidos con el envío de una carta, están preguntando si le envió una carta a Barros. Por eso Juan Carlos Cruz dice que no. Juan Carlos a un certo punto ha detto il Papa mente, perché lui credeva che questa lettera fosse stata letta dal Papa. E la domanda di Frank Rocca él dice que que la letra no, que efectivamente él le ha informado al Papa sobre la participación o la forma en que Barros habría operado directamente. A ver. Casi 3 horas con el Papa, solo. Hablamos de muchas cosas, hablamos, como dijimos en nuestro statement, el Papa me pidió perdón y ahí empezamos a hablar de no solo de esta situación que era muy importante y muy clave, pero de muchas otras cosas. Mi conclusión es que el Papa de verdad estaba mal informado. Yo la verdad es que nunca le pregunté, bueno, ¿le llegó la carta? Así, no fui tan... pero hablamos muy francamente y muy directamente. Yo creo que el Papa... por un lado quiere pruebas y evidencias, como dijo, y después pidió perdón porque sí habían, y después de las 69 personas que fueron a testificar en el informe Scicluna, quedó muy claro que evidentemente el Papa estaba mal informado. Yo creo que lo peor ahí es quienes informan mal al Papa. No, yo creo que el Papa no mintió, yo creo que de verdad estaba mal informado. No le pregunté directamente una cosa así. No quise ponerlo o sea, hablé cosas muy francas y muy directas, pero no quise ponerlo pero sí, yo creo que, o sea, le pedí sinceramente y le expliqué yo de mi voz lo que decía la carta en ese minuto y que no ha cambiado, es que Barros sí veía cuando nos abusaban. Y yo creo que no voy a decir qué es lo que quiere hacer el Papa o no, pero yo creo que lo tiene muy, muy claro ahora. Dice que el Papa estaba mal informado. El que tiene esa responsabilidad es el nuncio, en este caso Escapolo. Aquí hay, o sea, primero Juan Carlos Cruz le cree al Papa, o sea, claramente, bien, mal, le cree. O sea, eso es lo que está diciendo, concretamente está diciendo yo le creo al Papa. ¿No había leído las cartas o sí? No se lo pregunta directamente, es respetuoso. Hay un tema de autoridad también ahí. Ahora, claramente la institucionalidad no funcionó. No funcionó. O sea, había gente que era víctima y aquí por varias capas fueron guardando, escondiendo, considerando que era poco oportuno dar a conocer la verdad. Pero el eslabón, digo, más directo con el Papa,
Es el nuncio. Se habla del nuncio apostólico porque es el representante del Vaticano en Chile, es como el embajador. Sí. Efectivamente, si aquí estaba pasando lo que todos sabemos que ocurría, él debió haberlo informado. Son dos etapas. Primero, Angelo Sodano, cuando ocurren los abusos, pese a eso, acordemos que él tenía una relación muy directa con Fernando Caradima, estaba en la sala del nuncio en la iglesia del Bosque, o sea, había amistad y seguramente compartían varios principios. Y dos, el actual nuncio apostólico, Guido Scapolo, que en el fondo es él el que ha estado de testigo en todo el tema llamado Juan Barros, digamos. Y en este periodo él ha informado o ha desinformado al Papa. Hay otros miembros de la Iglesia Católica que lo vamos a nombrar luego de escuchar lo que está pasando en Roma, ¿les parece? Quanto riguarda il Cile, o meglio a nome di tutti i cileni, quali provvedimenti avete in mente soprattutto per riprendere la fiducia nella Chiesa? ¿Qué tienen que hacer para que haya finalmente cambie? Esto es a título personal de nosotros. Lo primero es identificar el problema, la raíz del problema. ¿Por qué hay abuso sexual de niños y adolescentes en la iglesia? ¿Y por qué está diseminado por todas partes? El origen de la epidemia. Lo segundo, que ante la ley debemos ser todos iguales. Le pusimos el ejemplo de que Cristo había nacido en un pesebre obedeciendo la ley civil, que fue el momento que tuvo que ir a empadronarse sus padres. No tenían dónde dormir, por lo tanto nació en un pesebre, obedeciendo la ley civil. Y muere a manos de los romanos, también obedeciendo a la ley civil. Por lo tanto, uno de los primeros planteamientos, y que él consideró completamente razonable, de hecho me dio después un ejemplo de cómo un obispo había llevado a un sacerdote ante la justicia, le parecía que era un planteamiento que debía ser considerado. Por otro lado, también empezar un proceso profundo, creemos, en la prevención, en la investigación, en la justicia y en la reparación del abuso, para, como lo decimos en el comunicado, transformarse la iglesia nuevamente en la casa del que requiere la defensa, del que requiere la acogida, del que requiere la justicia. La iglesia creemos que no debe seguir apagando fuegos como un bombero, sino que tiene que ser la que prevenga todos los incendios. Ahora viene la traducción al italiano. Lógicamente, para que cambie, esa era la pregunta, ¿qué tendría que pasar, Paulina, acá? Sí, pero también, ¿qué tendría que pasar como un cardenal o el arzobispo Santiago manda más que el nuncio, que para la gente sepa, es el embajador, el representante del Papa en Chile? Sí, dos elementos que me llaman la atención profundamente, y es un llamado que hace que es tremendo, que dice somos todos iguales ante la ley. Pero eso se puede extrapolar a millones de ámbitos de la coyuntura hoy día. Somos todos iguales ante la ley si queremos que esto funcione bien y que no haya corrupción. Es decir, las autoridades políticas, las autoridades eclesiásticas, las autoridades económicas, sí. Somos todos iguales delante de la ley. Y así como ellos lo exigen, nosotros también debemos exigir que en otros ámbitos, en todos los ámbitos, esto ocurra. Y profesor, que también hay personas que hablan aquí. Cuando se habla de delitos, son delitos. Hay gente que los camufla diciendo se cometen pecados. No. Aquí hay delitos y hay corrupción y no se camufle de otra forma. Y no se camufle de otra forma. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Además, quería señalarle una cosa. Aquí en Chile no hay igualdad frente a la ley, desgraciadamente, en materia de sanción. Yo creo que ahí hay mucho camino a correr. Por eso tenemos poca autoridad moral muchas veces para hablar también nosotros. Ahora, ¿quiénes se comunican directamente con el Papa? Es un cardenal. El cardenal tiene derecho a comunicarse directamente con el Papa. ¿Y el nuncio? El nuncio, el resto a través de la nunciatura. Monseñor Scapolo. Scapolo quiere decir soltero. Y cuando ya tiene sus años puede ser Scapolone, que quiere decir solterón. Bueno,
en realidad lleva 7 años, me parece que en Chile. Lo que decía adelante, los nuncios poco tiempo, que no alcancen a formar grandes influencias. Claro. Así como los obispos, mucho tiempo en su diócesis. Esa es la teoría. Ya, pero entonces le llegó la versión primero por el cardenal Errázuriz. Tiene que haberle llegado por el cardenal Errázuriz. Y el cardenal Errázuriz forma una parte del G9 y tiene reuniones con el Papa habitualmente. Ahora, yo pero hay una duda que tengo yo. ¿Por qué Monseñor Errázuriz se opuso a la designación de Monseñor Barros en Osorno? Fue uno de los obispos que se opuso. Sí, es relevante eso. Habría llegado a través de Chomalí, uno de los obispos, habría llegado información al Vaticano donde hay una carpeta donde dice que en realidad esto generaría conflicto en la designación de Barros. Claro. Sin embargo, también está la opinión de un sacerdote jesuita, que fue quien vino a ver si estaban las credenciales de Barros correctas para hacerle este cambio desde, él era obispo castrense a obispo de esta zona. Y él dice que está en condiciones, incluso lo acompaña cuando asume como obispo de Osorno. Escuchemos a José Teres Murillo. Los hermanos maristas, en que hemos visto el sufrimiento de muchas personas que fueron víctimas y el encubrimiento de superiores, el encubrimiento de obispos. Le pedimos al Papa directamente que no le tiemble la mano con aquellos que tienen que ser considerados no como cometedores de un pecado, sino de un crimen y de la corrupción más profunda que puede tener una sociedad. Que se cuestione la manera en que se concibe el poder, que la manera de resolver la profunda crisis de confianza, la crisis de fe, pero también la crisis de confianza que hay en las instituciones, tiene que ver también con el rol que tienen las mujeres, que tienen las comunidades en la Iglesia, que han sufrido durante ya demasiado tiempo la postergación y el abuso de poder, ¿no? Y aquí lo que nosotros queremos es que el abuso sexual infantil, el abuso y el encubrimiento tiene que enfrentarse de manera integral, donde toda la comunidad tiene que estar comprometida, y no solamente en la Iglesia Católica, sino también en la sociedad en general. Ahora, lo que vaya a hacer con eso, evidentemente no depende de nosotros, porque además hoy día los obispos están haciendo un lobby tremendo para poder salvarse de la mano del Papa. Para poder salvarse de la mano del Papa, los obispos. Ahora, nosotros hemos hablado esto con rigor, con información, pero también con mucho sentimiento. Yo, profesor, a usted mucho tiempo no lo veía así, tan con este hecho histórico. No, noto... Me siento sumamente conmovido totalmente. Sobre todo con el informe del otro día de esa señorita que está allá. Cuéntelo. Exactamente. No, cuando pasó hace 4 o 5 días atrás la entrevista a Hamilton. Que fue la repetición del programa del 2010. El otro no lo había visto. ¿Qué lo conmueve el haber dudado quizá alguna vez? Sí, y mucho más que dudas tuve. Al contrario, yo no creía al comienzo. ¿Traicionaron su fe? No, mi fe no. Mi fe se afirma siempre con todos los pecados de la Iglesia. Fe en la Iglesia. Mi fe institucional, la discuto hace tiempo, pero en realidad se me afirma en el sentido de que pueden cometerse grandes faltas, grandes crímenes. Se los ha cometido la Iglesia a lo largo de su historia, pero siempre logra resurgir. ¿Y cuándo resurge? Cuando los que asesoran a los papas no son una mafia como la del Vaticano actual, sino que eran los santos. Paulo III, el que convocó el Concilio de Trento, ustedes saben por qué fue nombrado cardenal. Porque la amante del Papa, Julia Farnesio, amante del Papa Borgia, le pidió que lo nombrara cardenal. Pero, profesor, ¿sabe qué? Después fue Papa. Y después, ¿qué pasó? Él se rodeó de varios santos, empezando por San Ignacio, aprobó la Compañía de Jesús, de San Felipe Neri, de Belarmino, de tantos de otros, de San Carlos Borromeo, que eran sus asesores. Y ahora lo que faltan son precisamente santos. Es que la verdad es que, como le pasa a usted, le pasa a mucha gente, que efectivamente como que todo se desmorona con casos como esto. No, y porque una institución que se basa en la buena fe, en la bondad y en la verdad, y uno comienza a escuchar casos como estos donde solamente hay mentira, encubrimiento y engaño. Entonces, ¿en qué me afirmo? Si yo, justamente, mis pilares, mis soportes, en términos de fe, era la Iglesia Católica. Eso es lo complicado. Esos hombres fuertes que uno ve ahora en la pantalla eran jóvenes crédulos. Claro. A veces con incluso cierta
familias que no les podrían dar la contención suficiente, y eso pasa mucho, que van buscando grupos de apoyo, de formación, pero jóvenes, tiernos, dulces, exacto, y los engañaron. Y eso lo hace más nefasto, porque es el pastor que se supone que cuida sus ovejas y que en este caso las engaña. Un guía espiritual, tu guía espiritual, el palito que va firmando el árbol. El que reemplaza a tu papá muchas veces. Muchas veces, el que te aconseja, el que te da eso es verdad, todo lo que usted dice. Por eso ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, pero lleva 2000 años. Fíjese que por eso que yo confío en el que sostiene la iglesia, que es Jesucristo, no la contienen los hombres. No olvide la entrevista que tuvo Napoleón con el cardenal Consalvi cuando se tomó Roma y metió preso al Papa. Le dijo, yo en 20 años destruyo a la Iglesia Católica. ¿Y qué le contestó el cardenal Consalvi? Señor, nosotros hace 1900 años estamos tratando de hacer lo mismo y todavía no nos resulta. Profesor, James Hamilton dice algo clave para este caso y para otros. Él dice, aquí había un ejercicio patológico e ilimitado del poder. Y yo creo que ese es el fundamento y el pilar esencial de este tipo de casos de abuso sexual, que es ese abuso de poder. ¿Y qué pasa? Que hay ciertas circunstancias, hay ciertos escenarios que permiten que eso se perpetúe. Por eso que son tan importantes las transformaciones, porque tiene que cambiar la manera en que están establecidas estas instituciones. Tiene que haber una fiscalización del poder, porque si no hay fiscalización del poder ocurre esto. Hay corrupción, hay delitos, hay malas prácticas, hay encubrimiento. Ese es el fondo de todo y eso uno lo puede llevar a otras áreas. Y tiene que haber también canales de comunicación directa con las bases, es decir, con los católicos. De que un católico que pasa una situación así tenga cómo denunciar y sepa que va a ser acogida su denuncia. Lo que tú estás diciendo es lo que ha llevado por años, por ejemplo, a que callaran o que una de las víctimas de los hermanos maristas dijera, yo pensé que era el único. Exacto. Porque todos creen que son los únicos. Si lamentablemente este es un patrón que se repite. Normalmente hemos visto, y lo hemos visto recientemente con otros casos de abuso, de gente que ha callado y que ha sufrido en silencio durante décadas porque pensaba que era la única persona a la que le había pasado. Distinto es cuando hay un organismo, hay una institución, hay una red que te acoge por una parte, te protege y da cuenta de que esta puede ser una situación generalizada. Yo conozco víctimas de sacerdotes, Paulina, y me gustaría hablarles precisamente también a ellos. Porque las víctimas de que están hablando hoy día, y hablamos de sacerdotes que están presos por pedofilia y forman parte de una lista de pedófilos, a mí me gustaría decirle que a las comunidades católicas o de quizá de los colegios donde formaron parte, que no sigan formando parte de la cadena de violencia en contra de las víctimas, ni de los niños, ni de esos padres, porque hay una condena contra los sacerdotes que están presos. Vamos a Roma. Su impresión de cómo fue ese momento con ellos, pero Phil me pregunta si yo lo sentí como un perdón así, ya perdón y sigamos para adelante, o cómo fue un perdón más sincero. Y de verdad que yo sentí que el Papa me pedía perdón de corazón. Yo obviamente no estoy acostumbrado a estar adelante de un Papa y que te pida perdón y te diga que yo he pedido perdón porque he sido la causa de algo, ¿no? Para mí personalmente fue un perdón. Ahora, los perdones son con acciones a futuro. Y yo no lo que decía José Andrés antes, también le dije que no le tiemble la mano por las acciones que tiene que tomar. Me gustaría responder también, porque cada uno tuvo una impresión personal y probablemente diversa. Nosotros desde el comienzo, o yo personalmente, dije que esto no era una invitación para lavar imágenes, ni de relaciones públicas. El perdón, si bien se dice, para mí se manifiestan acciones, y esas acciones nosotros no podemos controlarlas, yo no las puedo controlar, y se verán dentro de poco tiempo. Ojalá sea. Hay que recordar que María Luisa Godoy está justamente en esa conferencia ahí en vivo en el Vaticano. Ya va a estar justamente con ella, pero lo que dice José Andrés Murillo, la verdad es que es muy, pero muy potente. Lo ha dicho siempre José Andrés Murillo, es muy concreto. Yo no me presto para un lavado de imagen. Yo
voy a estar observante de que el cambio sea real, porque la Andrea lo decía bien. La corrupción existe en el sentido de decidir cuándo sí y cuándo no aplico justicia o oído. ¿Para qué voy a molestarlos si me da tantas vocaciones? ¿Para qué voy a molestarlos si tienen tanto poder económico? ¿Para qué voy a investigar si tienen tanto poder? Desgraciadamente, lo de las vocaciones fue la causa. La jerarquía de la Iglesia Católica Chilena. ¿Cómo están? Buenas tardes, María Luisa Godoy de Chile. Estamos en vivo para el Muy Buenos Días a todos de Televisión Nacional de Chile. Quiero seguir con el tema del perdón que ustedes dicen, porque el Papa les pidió perdón por no saber toda la información. Les pidió perdón también por haber sido abusados para el Caradima, y si les pidió perdón también por cómo actuó la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena y también incluido él mismo. Bueno. Durante il vostro colloquio il Papa, oltre ad avervi chiesto scusa perché non era a conoscenza va a seguir la resistencia al cambio. Es propio del ser humano. Va a seguir la resistencia a la transformación, a transparentar, porque hay una cultura acostumbrada a funcionar así. Y desde ahí los medios de comunicación, los creyentes tienen que estar observantes. Escuchemos la respuesta. Porque lo dije antes, para mí el perdón fue sincero, pero fue sobre todo, y después desarrollamos los temas. Ahora, le dejé muy claro, y él y yo conversamos de eso, que evidentemente el perdón, como decía José Andrés, tiene que ir acompañado de acciones. No sabemos cuáles son las acciones que va a tomar, pero yo espero que las que tome rápido. Pero dijo que iba a tomar acciones, entonces. Como dije antes, él dijo que iba a tomar acciones, que está pensando cuáles acciones va a tomar. ¿Y ese perdón también de parte de la jerarquía de la Iglesia chilena? Él pidió perdón por él pidió perdón a nombre de la Iglesia Universal. La Iglesia, la Conferencia Episcopal de Chile no sabe pedir perdón. Qué fuerte. Sí, lo que ahí no sé si va a hablar James ahora con Murillo, pero acá, profesor, lo que dice aquí es directo y claro. La conferencia no sabe pedir perdón. Hay que enseñárselo que lo haga. ¿Usted cree que van a ser capaces? Sí, van a ser capaces. Yo conozco a gran ¿Quién va a ser capaz? Lo conozco a gran parte del obispo chileno y lo sé, personas honestas, probas, humildes y buenos sacerdotes. Yo estoy convencido, la gran mayoría. Pero van a pedir perdón. tenía que pedirles perdón primero el Papa para que accediera recién la Iglesia chilena a pedirle perdón a las víctimas. Ahora, yo tengo dudas si el resto de la Iglesia chilena lo sabía todo. Tengo ahí, demos el beneficio de la duda. Esto es un ejemplo de humildad. Aquí hay un ejemplo de humildad, de saber pedir perdón, y también hay una meta concreta de poner soluciones. Sí. O sea, se pidió perdón, es un ejemplo de humildad, lo recibieron en una casa que no es menor, que es tan grande como el Vaticano, pero las víctimas son claras, son hombres adultos, y dicen: no hay perdón sin solución. Exacto. Queremos cambios, queremos transformación. Y que no sea borrón y cuenta nueva. Que no sea borrón y cuenta nueva, sino que haya acciones concretas para el futuro. Pero sí, a ver, aquí hay una cosa de no creer. ¿Por qué? Porque si por años la Iglesia chilena le cerró la puerta, ahora para pedirle perdón, ahora, Paulina, Nacho, sería lo que ellos no quieren hacer, que sería un lavado de imagen. ¿Por qué no le pidieron perdón antes? ¿Por qué no investigaron antes? O sea, yo me quedo con esto, que salió hoy día en las últimas noticias. Muéstralo a la cámara, Miguel. Se los voy a mostrar. Hoy día habló el sacerdote Gustavo Adolfo García, que fue la primera persona a la que se le acercó la ex mujer de James Hamilton, que se llama Verónica Miranda. Y él relata un poco, primero, cómo fue recibirla y recibir el relato. Y por otro lado también relata todo lo que pasó después. Él se acercó al cardenal Esati y se acercó también al cardenal Errázuriz. Y acá lo relata, yo quisiera leer, me voy a permitir leerlo un poco. Dice, en resumen, después de que se juntó con ella, ¿cuánto tiempo después usted visita al cardenal? Al día siguiente, si yo soy ejecutivo, una vez terminada y firmada la carta, llamé al cardenal y le dije que tenía que hablar con él algo grave. Me dijo que fuera al día siguiente a tomar once. Después dice, ¿Errázuriz leyó la carta? No, yo le conté el problema. Además, le dije que la persona que denunciaba estaba afuera esperando en el auto. Yo le había dicho a Verónica que me acompañara por si la querían escuchar.
Si usted quiere verificar la autenticidad de esto, ella puede venir, le dije. Él me contestó que no era necesario y que entregara la carta al procurador, que es una especie de juez eclesiástico. El sacerdote se refiere así al tribunal eclesiástico, que en ese entonces era dirigido por el cura español Eliseo Escudero. ¿El Sati dijo algo en la reunión? Él no abrió la boca, escuchó simplemente. Se sintió acogido por Errázuriz. Yo fui muy delicado y respetuoso y Errázuriz acogió el problema que yo le estaba presentando. Él tiene que haber entendido que era algo importante para que un sacerdote lo llamara por teléfono y le dijera, quiero conversar con usted ahora. García cuenta que el día siguiente partió con Verónica a entregar el documento de manera oficial, como Errázuriz le había dicho, y que en el camino tuvo una inspiración divina, dice entre comillas. Tuve una muy buena idea y pasamos a una fotocopiadora. Luego le entregamos la carta a este párroco español. Él me preguntó si yo tenía otra copia y le dije que yo no tenía otra copia porque yo no tenía. O sea, se refiere a que la tenía Verónica. Me preguntó por el computador y me pidió que borrara el archivo. ¿Perdón? Que borrara el archivo. ¿De la carta? Sí. Claro. Sí, me preguntó. A mí eso ya no me importaba porque la Verónica tenía su declaración. Yo después borré el archivo del computador, asegura. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando aquí? De lo una petición sórdido. directa a encubrir, Paulina. Directa. Esta situación Corrupción. se repitió varias veces. Acuérdense, cuando José Andrés Murillo se acerca al obispo Arteaga porque lo encuentra sincero, cercano, y le cuenta, no me acuerdo si fue en realidad Murillo o Barros, pero el tema es que le cuenta lo que está pasando y esta persona le dice que mejor se silencie porque Fernando Karadima tiene muy buenos abogados y él lo sintió como un amedrentamiento. Aquí no ha habido cariño para las víctimas, aquí no ha existido cariño ni respeto hacia las víctimas. Por eso lo que hoy día estamos viendo en vivo y en directo es una señal tremenda y yo no creo que solo para el mundo católico, es una señal directa y concreta para todas las autoridades del planeta y principalmente de nuestro país. Las víctimas, los humildes, los niños, la gente pobre tiene que ser oída. Claro, y no pueden, y en este caso tú hablabas de Arteaga, que es el que hablaba que estaba enfermo. Y que estaba enfermo, 59 años, y que se va a tener que retirar, independiente que haya estado involucrado con las víctimas de abuso de Karadima. Se va a retirar más por la edad, por la enfermedad que él tiene, independiente que está involucrado en esto. Yo quería hacer un alcance también para que nos demos cuenta de esta red que se ha tejido del silencio, porque esto fue hasta ayer. Si veíamos la visita del Papa, el Papa entregó unas declaraciones que son tremendamente potentes, que él dice, si yo no tengo ninguna prueba para involucrar a Barros en esto, son calumnias. Ya, pero es bastaron silencio, unos días para retractarse. Esto fue el 2004. Acá mandan a borrar la carta. Es silencio o Y fue el 2004. Pero ahí nos damos cuenta de la red de silencio y del gran poder que ellos tenían. Eso es realmente impresionante y por eso hay posibles 6 obispos que podrían caer y que forman parte en su mayoría de este círculo de hierro de Fernando Karadima. O sea, él manejaba y tejía de una forma el silencio y encubrir estos actos terribles de una manera impresionante.